Buenos días. Ha sido para mí un grato privilegio estar aquí con ustedes estas mañanas, aunque es bastante temprano. No tanto para ustedes quizás, pero para mí, aunque ya me estoy ajustando. En el momento que me ajuste, entonces regreso para hacerlo de nuevo. Pero un placer estar aquí otra vez en esta mañana. Se cuenta la historia de que un hombre tuvo un sueño. Y en su sueño un ángel le dio un vistazo, dos escenas. Una escena que se llevaba a cabo en el infierno, otra escena que se llevaba a cabo en el cielo. El hombre en su sueño, al mirar estas dos escenas, se sorprendió mucho, porque en ambas escenas vio que las personas estaban sentados en una mesa comiendo. Había mucha comida deliciosa, comida rica. Se sorprendió al ver eso, que aún en el infierno, grandes mesas, comida deliciosa, las personas sentadas listos para comer. Entonces vio al cielo y otra vez grandes mesas, comida deliciosa, personas sentadas para comer. Pero fue al fijarse más de cerca que notó la diferencia entre el infierno y el cielo. Y fue la diferencia del cual le comentó el ángel. Porque se dio cuenta que en ambos lugares los utensilios con los cuales tenían que comer eran bastante grandes. No podían comer con esos utensilios. Así que en el infierno los que estaban sentados en la mesa estaban tratando de encontrar la manera, no les salía, pero encontrar la manera de cómo darse de comer. No lo podían lograr. Así que se quedaban sentados ahí en esa mesa con mucha hambre, pero con mucha comida enfrente. Pero cuando volteó otra vez a mirar al cielo, vio que estaban comiendo, pero tenían los mismos utensilios, grandes, imposibles de usar para comer. Pero en el cielo, en su sueño, habían descubierto que se tenían que dar de comer los unos a los otros. Los mismos utensilios, pero se estaban dando de comer el uno al otro. La diferencia, dijo el ángel, entre el cielo y el infierno es cómo tratamos a los otros. Interesante sueño, ¿no es cierto? Porque para mí me ayuda a entender que yo necesito a las otras personas en mi vida. En realidad, Cristo usa a otras personas para tocarnos los corazones, las vidas. Hemos estado hablando de los toques incomparables de Cristo, cuando la verdad es que la mayoría de las veces Cristo usa manos humanas para tocarnos. Quiero mirar a un pasaje de Escritura en esta mañana en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Porque ahí en ese capítulo yo encuentro tres personas quienes yo necesito en mi vida. Tres individuos quienes yo necesito y quizás tú también necesitas en tu vida. Filipenses capítulo 2. Ahora, en estos dos párrafos que vamos a leer, en este pasaje de Escritura, vamos a encontrar que Pablo está haciendo algo que muchas veces lo hace en sus epístolas, en sus cartas. Está hablando con las personas a las quienes está escribiendo acerca de los quehaceres de la iglesia,
ciertas relaciones, personas conocidas. Quizás si han leído las cartas de Pablo se han dado cuenta que a veces le dice, dele mis saludos a tal persona y a fulano de tal dile que lo echo mucho de menos, y a esta hermana yo estuve muchas veces en su hogar, etc. Normalmente no hace eso hasta el fin de la carta, pero hace algo parecido aquí a la mitad de la carta a los filipenses. Y es en este pasaje de la Escritura que yo encuentro 3 personas que yo necesito tener como parte de mi vida. Filipenses 2, empezando con el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. 3 personas quienes yo necesito en mi vida. Primeramente, yo necesito a alguien como Pablo. Pablo es el que escribió estas palabras. Pablo era un líder, un guía, un mentor. Yo necesito a alguien tal como Pablo en mi vida. Alguien quienes huellas yo puedo seguir. Alguien que puede indicarme el camino. Alguien más avanzado de edad y de sabiduría. Alguien que puede servir como guía. Y tal fue Pablo para muchos en las iglesias de ese entonces. Yo necesito a alguien como Pablo en mi vida. Hay un psicólogo bastante conocido en los Estados Unidos que se llama Dr. Phil McGraw. Dr. Phil, le dicen. Dr. Phil en uno de sus libros escribe diciendo que para nosotros los seres humanos realmente hay 5 personas claves, que los estudios han mostrado que hay 5 personas claves en la mayoría de nuestras vidas, que cuando se nos hace la pregunta, ¿quién ha tenido más influencia en tu vida? Mayormente no se pasa el número de 5. No sé si será así en la vida tuya, así es en la vida mía, así es en la vida de muchas personas. 5 personas que tienen tanta influencia que te ayudan a guiar tus pasos en maneras sabias. 5 personas, guías durante tu vida. ¿Quién es tu Pablo? Un doctor Howard Hendricks cuenta de que cuando él era joven, estaba en un hogar roto. Sus padres se habían divorciado. El doctor Hendricks dice, yo al mirar desde el punto de vista de hoy,
hasta ese entonces, me doy cuenta que yo estaba en una posición muy grave. Pudiera haber tomado este camino o el otro camino y mi vida hubiera sido un fracaso. Pero en ese entonces se me acercó un hombre para ayudarme. Este hombre asistía a una iglesia que era una iglesia, creo que era bautista. Fue a los líderes de la iglesia y les dijo, yo quiero trabajar con niños, quiero tratar de tener una influencia buena sobre sus vidas. Y los líderes le dijeron, bueno, nosotros no tenemos niños en esta iglesia, la mayoría somos ancianos. Bueno, él dijo, yo quiero trabajar en una escuela dominical. Es muy parecido a la escuela sabática, pero en una iglesia bautista. Quiero tener una escuela dominical para los niños. Y ellos dijeron, no tenemos niños. Si tú quieres tal cosa, tienes que salir a encontrar, a buscar niños. Así que fue que este señor se le acercó al doctor Hendricks y le dijo, yo estoy formando una escuela dominical para niños y te quiero invitar. Hendricks dice que miró al hombre y pensó, no sé qué es escuela dominical, pero cualquier cosa que tiene la palabra escuela, yo no quiero nada que ver con eso. Así que le dijo, no, gracias, no tengo interés. Pero el hombre le dijo, bueno, mira, quiero jugar contigo a las bolitas. Bien, las bolitas, canicas, vamos a jugar. Así que se pusieron en el piso y empezaron a jugar. Jugamos, dijo Hendricks, y jugamos, hasta que al fin de jugar yo tenía en mente, yo quiero ir a donde quiera que vaya este hombre. Me encanta ya el hombre. Así que yo lo seguí. En verdad, dice, 13 de nosotros lo seguimos. 9 de hogares rotos, donde sus padres se habían divorciado y donde ellos no sabían qué hacer con sus vidas. 13 de ellos lo siguieron. 11 de ellos, a partir de hoy, están en trabajo tiempo completo con la iglesia. Imagínense la influencia que tuvo este hombre. Y su educación nunca se graduó de la escuela primaria. No tenía educación. Pero lo que sí tenía era un corazón para los niños, para tratar de ser una influencia buena en sus vidas. Cada uno necesitamos a alguien como ese hombre. Un hombre, una mujer, un Pablo que nos sirva de guía, guiando nuestras vidas, sirviendo como mentor, ayudándonos como pensar en Cristo y en Dios. Pablo sirvió eso para muchas personas en el día, no solamente de él, pero aún por las cartas que escribió, aún en nuestro día. Yo me doy cuenta que necesito a alguien como Pablo. Y lo he tenido. Mi padre fue un Pablo en mi vida. Mi madre también un Pablo. Hay otros. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿tienes un Pablo? Cada uno necesitamos a alguien como Pablo en nuestras vidas. Porque por medio de alguien, de tal persona, Cristo nos toca el corazón. Pero hay una segunda persona en este pasaje. No solamente el Pablo quien escribió las palabras, un guía, un mentor, un líder. Pero en segundo lugar hay un Epafrodito. No sé si se dieron cuenta cómo es que Pablo describe la relación que él tiene con Epafrodito, pero quiero leerles de nuevo las palabras en el versículo 25. Dice, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Escuchen bien, mi hermano, colaborador y compañero de lucha.
Yo necesito un Epafrodito en mi vida, un colega, un compañero, un amigo que esté a mi lado, un compañero que comparte la vida conmigo. Un general en el ejército americano, en un libro que escribió, dice lo siguiente: yo he llegado a conocer, dice este general, que en la batalla la cosa que más ayuda al soldado es el conocimiento de que tiene un colega a su lado que no lo irá a abandonar. Es la cosa que más le ayuda al soldado en la batalla. Y aquí dice, Epafrodito, dice Pablo, Epafrodito es mi hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha. Estamos juntos en la batalla. Esta es la persona a quien podemos acudir cuando nos sentimos desilusionados o desamparados, la persona que está interesado en nuestro bien, la persona que es un amigo bueno y fiel. Y noten la amistad entre Pablo y Epafrodito, porque Pablo aquí dice que Epafrodito había estado enfermo hasta punto de muerte. Pero Pablo dice, Dios tuvo misericordia de él. ¿Y qué más dice? Y no solamente de él, pero de mí. Si no, yo hubiera experimentado tristeza sobre tristeza. Porque somos colegas, compañeros tan grandes, tan importantes el uno al otro. Es mi amigo. Cada uno necesitamos tal compañero. Yo los tengo, yo los he tenido en mi vida. Recuerdo un compañero que se llama Byron, que estudiamos juntos en la universidad. Byron compró uno de los primeros carros Honda. Ya en ese entonces los Honda solamente eran motocicletas. Pero él compró un carro, creo que era un carro, era tan pequeño que quizás era motocicleta. Un carro. Él podía sentarse tras el timón y sacar el mano de la otra ventana, así, manejar. Era así de pequeño. Siempre estaba trabajando en ese auto. Como mecánico, pasamos horas juntos. Los dos estábamos estudiando teología, éramos compañeros, éramos colegas, éramos amigos. Pero llegó el momento que Byron dijo, yo realmente siento el deseo de volar, quiero ser piloto. Así que empezó a estudiar. Yo pensé, va a ser muy difícil para llegar a ser un piloto como carrera. Pero Byron siguió sus estudios, empezó a volar, sacó la licencia, pasaron los años. ¿Saben ustedes que hoy Byron es un piloto por Alaska Airlines en los Estados Unidos? Ha tenido problemas porque no vuela en los sábados. Así que al fin le han puesto a entrenar a los otros pilotos en Alaska. Hace un par de años falleció mi papá de una enfermedad, la enfermedad Parkinson's. Fue un tiempo muy difícil en la vida de nuestra familia. Nosotros vivimos, Anita y yo y los hijos, en California. Mis padres vivían en Texas. Así que nos fuimos a Texas para los servicios de mi papá. Estaba en la iglesia donde se iban a llevar a cabo y abrió la puerta y ahí Byron, que ahora vive en Seattle, Washington, a 2,000 millas de Texas, entró. Yo lo miré sorprendido. Le pregunté, ¿qué haces aquí? Y me dijo, pensé que como amigo necesitarías mi presencia. Un colega, un compañero, un amigo.
Epafrodito era eso para el apóstol Pablo. Pablo dice, estamos juntos en la lucha. Cuando él estaba enfermo, obviamente Pablo estaba sumamente preocupado. Sin duda estaba orando, rogándole a Dios por la vida de su amigo. Y Dios contestó esa oración. Y ahora Pablo dice, ahora yo quiero mandar Epafrodito de nuevo a ustedes para que ustedes sepan de mi vida y para que puedan experimentar el consuelo que Él puede proveer. Así que yo te pregunto en esta mañana, amigo, ¿quién es tu Epafrodito? ¿Quién es el colega, la amiga, el compañero que está a tu lado? Igual a ti, quizás de igual edad, haciendo la misma carrera, las mismas clases. ¿Quién es el Epafrodito tuyo? Todos necesitamos 3 personas en nuestras vidas. 3 personas por las cuales Cristo puede tocarnos el corazón. Necesitamos a alguien como Pablo, un guía, un mentor, un líder. Necesitamos a alguien como Epafrodito, un compañero, un colega. Pero hay una tercera persona en este pasaje. Todos necesitamos un Timoteo. No sé si se dieron cuenta de cómo Pablo escribe de Timoteo. Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como Él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Timoteo era como hijo al apóstol Pablo. Una persona que se interesaba en las cosas de Dios, tal como Pablo se interesaba. Tenía interés en las iglesias de Pablo. Sin duda había seguido en las huellas de Pablo. Obviamente, Timoteo lo necesitaba a Pablo, necesitaba ese guía, ese mentor. Pero no se pierdan que Pablo necesitaba a Timoteo. Necesitaba un discípulo, un seguidor, un aprendiz, a quien él podría mostrar el camino de Cristo, con quien él podría compartir la vida. Cada uno de nosotros necesitamos a una persona como Timoteo, porque por medio de esa persona también Jesús nos puede tocar la vida. Dices, pero Pastor Randy, definitivamente el Pablo le toca la vida al Timoteo. Obviamente. Pero no se pierdan que el Timoteo le toca la vida también al Pablo. Cada Pablo necesita su Timoteo. Cada guía, cada líder, cada mentor necesita su discípulo. Aunque ustedes son jóvenes, yo les sugiero que necesitan alguien como Timoteo. Yo recuerdo una época en mi vida cuando yo he mencionado esta época esta semana, 14, 15 años en Guadalajara, México. Mi papá servía de pastor de una iglesia ahí, que era una iglesia interesante y un poco diferente. Era así por 2 razones. Primera razón, casi la iglesia entera se componía de estudiantes de medicina o de sus familias. Estaban estudiando medicina, la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pero había otra cosa.
casi todos eran estadounidenses. Venían de los Estados Unidos, por alguna razón u otra, no habían podido entrar a escuelas de medicina en los Estados Unidos, así que habían viajado a estudiar en Guadalajara. Así que en esta iglesia se hablaba inglés. Una iglesia en un país donde todos hablan español, pero en esta iglesia hablaban inglés porque casi todos eran americanos. Si tenían hijos, la mayoría de los hijos ya en la secundaria ya se habían ido a los Estados Unidos para estudiar. Así que en esa iglesia habían estudiantes de medicina, personas ya más grandes que yo era, o habían niños, pero personas de mi edad casi no había ni una otra persona, ni un otro joven. Yo estaba casi totalmente solo. Ahora, hoy en día, cuando yo veo situaciones tal como esas, yo me doy cuenta que muchas veces ese joven, esa joven que está solo, pierde el interés en la iglesia, no quiere ir. ¿Por qué voy ahí? Si no hay nadie que corresponde a mi edad, no hay nadie que puede ser mi amistad, no hay nadie que sea mi Epafrodito, no hay. ¿Para qué ir? Pierde el interés. Rehúsa asistir. Pero no me pasó a mí. No me pasó eso. Cuando yo pienso en esa época de mi vida y me pregunto, ¿por qué fue que eso no me pasó a mí? La respuesta es muy sencilla. Porque en esa iglesia habían hombres de 25, 30, 35 años de edad que a mi manera de pensar hoy tendrían que haber pensado, este joven va a ser mi Timoteo. Todavía me recuerdo de esos amigos. Uno me llamaba, Nathan se llamaba, me llamaba por teléfono. Randy, me voy al gimnasio esta tarde. Prefería no ir solo, ¿tenés interés? Ah, por supuesto. Y me iba al gimnasio con Nathan. Brian me llamaba un viernes y me decía, ¿sabes que el domingo a las 8 de la mañana vamos a jugar fútbol americano? Necesitamos que vengas, necesitamos que seas parte de nuestro equipo. ¿Tenés interés? Ah, sí, obviamente. Lo quiero hacer. Me llamaba Craig y me decía, ¿sabes que vamos a acampar este fin de semana? No sé si tus papis te dejan ir, pero nos gustaría mucho tenerte con nosotros. Ay, de plano, quiero ir, obviamente. Y iba con ellos. Persona tras persona en esa iglesia. Me miró a mí, un joven, y aparentemente se dijeron, este joven necesita un Pablo, pero nosotros también necesitamos un Timoteo. Así que se me acercaron, me invitaron que fuera parte de sus vidas. Y yo puedo decir honestamente, me cambió la vida. En una época de riesgo espiritual, cuando yo pudiera haber rehusado la iglesia, porque para mí ahí no hay nada de interés, no hay nadie de mi edad. ¿Para qué ir? En vez de eso, yo iba. Sentí como si fui aceptado por hombres en esa iglesia. Craig y Brian y Nathan y varios otros. Saben que hace años, desde que no veo a muchas de esas personas, muchos de esos hombres, hace años. Pero de vez en cuando, por ejemplo, tuve una estudiante en Loma Linda, una estudiante de medicina que tomó una clase de religión que yo enseñaba. Y después de la clase hablamos de vez en cuando porque ella era de Texas como lo soy yo.
Pasaron un par de años y ella vino un día, me pidió, dijo, pastor, me voy a casar, me gustaría mucho que tú fueras el pastor para la boda. Así que me puse de acuerdo, fuimos a Texas y en Texas descubrí que el novio, el hombre con quien ella se casaba, tenía un padre que se llamaba Nathan, un doctor. Y cuando lo miré, pensé, yo conozco a este hombre. Había sido 30 años, 35 años desde que no lo había visto. Pero cuando lo vi, lo reconocí y fui, le agarré la mano y le dije, no sé si te recuerdas de mí. Mi nombre podría ser Timoteo, pero actualmente es Randy. Y me miró y me dijo, no me digas, ¿en serio? Ah, sí, me recuerdo, dijo. Y yo le dije, yo sí me recuerdo. Y quiero expresar mi gratitud, mi aprecio, por lo que hiciste por un joven. Cada uno de nosotros necesitamos una persona como Timoteo. Por medio de los Timoteos en nuestras vidas, Jesús nos toca a nosotros, nos cambia nuestros corazones, pero a la vez cambia la vida del Timoteo. Nos necesitamos los unos a los otros. En el sueño del hombre fue la diferencia entre el infierno y el cielo. Habían aprendido a servirse los unos a los otros. Nosotros tenemos que aprender la misma lección. ¿Y quién mejor que Pablo enseñarnos esa lección? Cada uno de nosotros necesitamos una persona como Pablo, una persona como Epafrodito, una persona como Timoteo, un mentor, un líder, un guía, un compañero, un colega, un amigo, un discípulo, un seguidor, un aprendiz. Porque por esa manera Cristo continúa tocando vidas humanas. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te agradezco en esta mañana estos sencillos ejemplos de las vidas de las personas que vivieron en tiempos bíblicos. Pero te pido más que eso, que no sea solamente algo que sucedió en ese entonces, pero que sea algo que suceda hoy en día. Que cada persona aquí pueda experimentar, pueda vivir en esos tipos de relaciones humanas. Y que por medio de esas relaciones tú toques nuestras vidas hoy en día. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.